Y estando en Uruguay, leo una noticia y es que tienen muchísimos embarazos adolescentes, no deseados obviamente, y es un problema de salud pública relevante allí. Me monto un chatbot en 3 días y lo intento lanzar allí. De hecho, me fui al Ministerio de Salud de Uruguay a presentárselo, que les explotó la cabeza. Les dije, oye, he montado esto por si os interesa. Los LLMs y todo el chat GPT y demás, lo que ha hecho es que la IA la conozca muchísima más gente y es muy espectacular lo que se puede conseguir. Pero yo, por ejemplo, a día de hoy no utilizaría un chat GPT o un LLM para resolver un problema de salud. Una parte operativa de una empresa, operaciones de una empresa, ¿tú crees que este perfil en 2 años va a seguir aportando el valor que aporta ahora? ¿Tú qué le dirías a alguien ahora que quiere empezar en producto? ¿Cómo lo harías? ¿Por dónde le tirarías? Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana hablamos de inteligencia artificial y en concreto hablaremos con una experta en IA como es Cristina Santamarina. De hecho, empezó trabajando con la inteligencia artificial hace muchísimo tiempo, no ahora, con un chatbot llamado Eva, que distribuyó en Uruguay a adolescentes que tenían problemas con embarazos no deseados. Sin duda, una historia súper interesante de cómo aplicar la tecnología para un caso de uso súper concreto y ayudando a un problema gigante de salud pública en este caso. Llegó a más de 10.000 usuarios, llegó a presentar este producto también al ministro de Salud de Uruguay y también lo expandió a muchísimos otros casos de uso. También vamos a hablar de su pasado trabajando en ONGs y ayudando con tecnología a todo el mundo. Y por último, vamos a hablar de producto y de inteligencia artificial. Primero, vamos a ver cómo Cristina empieza trabajando en producto, en un equipo de atención al cliente y viendo los problemas que tenían los clientes con la plataforma que utilizaban en esa empresa. Por último, vamos a hablar de Cristina y su parte de formación. Vamos a ver cómo hizo un curso con LinkedIn Learning, llegando a más de 100.000 oyentes. Y por último, vamos a ver su parte de creadora de contenido, de Product Management, ayudando a muchísima gente. Que os invito a que os suscribáis a su canal. Sin más, no os olvidéis en dar like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con la entrevista de esta semana con Cristina Santamarina. ¿Qué tal, Cris? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Hemos estado hace poco juntos en la Product Fest y nos queríamos reservar esta entrevista larga y que nos conociéramos bien. Entonces, para empezar un poco, ¿de dónde vienes? Tienes muchos años de experiencia en producto. Hoy vamos a hacer la entrevista en un tema que ahora está muy hypeado, que es la inteligencia artificial, pero que tú empezaste desde hace muchos años, nos vas a explicar qué hiciste. Pero un poco antes de ello, 5 o 10 minutitos de tu historia. Claro. Bueno, yo ahora mismo vengo de Córdoba, porque yo vivo en Córdoba. Soy ¿vale? de Madrid, pero vengo desde Córdoba. ¿Tú ahora mismo vienes de Córdoba ahora mismo? Yo vengo de... Bueno, hoy no, pero he llegado esta semana desde Córdoba. Vale. ¿Tú vives en Córdoba? Vivo en Córdoba, hace 8 años que vivo allí. Yo llevo 17 años trabajando y empecé haciendo un trabajo de oficina en una empresa que se llama Regus y donde estuve 5 años. Pasé de hacer... Bueno, entré como recepcionista, pasé a hacer facturas para... Bueno, era una multinacional y utilizábamos un software interno que había hecho un equipo de la propia empresa y yo, pues, reportando bugs, proponiendo features y demás, acabé trabajando en gestión de proyecto para el software. Vale. Entonces fue mi salto al mundo del producto digital sin saberlo, en una época en la que la figura de product manager no existía y éramos, pues, lo que ahora siempre estamos un poco peleados, ¿no? Project managers. Con el Gantt, con los plazos, con los presupuestos. Después de esa experiencia ya pasé al mundo startup y trabajé haciendo desarrollo de negocio. Me fui este trabajo lo hice, estuve viviendo en República Checa, me fui a vivir a Berlín y me uní a una startup como primera empleada de la startup. Eran 2 técnicos, hacían un programa de facturación para espacios de coworking, cuando todavía no estaba de moda, y como yo venía de hacer programas de facturación para Business Center, pues entré al equipo. Y mi labor, otra vez, no era de Product Manager, era de Business Development. Pero al final también hacía mucho de, pues, hablaba con un cliente, necesitaba una cosa, les dibujaba una cajita, les priorizaba, oye, esto me lo han pedido más personas. Y, bueno, me empecé a enamorar de la tecnología, aprendí un poquito de programación. Y ya esa experiencia en Cobot, que era como se llamaba la empresa, fue lo que me ayudó a dar el salto a mi primer trabajo como Product Manager. ¿Tú qué estudiaste? ¿Tú estudiaste algo? No estudiaste nada, ¿eh? No, yo hice científico técnico en bachillerato,
un poco obligada, porque yo en realidad quería ser periodista, quería escribir, me quería dedicar a este tipo de cosas. Entonces hice científico técnico con idea luego de hacer teleco porque me gustaban las antenas, me gustan mucho las antenas. Hostia. Es un punto friki. Pero me dio tantísimo miedo el tema de las matemáticas que había pasado en bachillerato que me matriculé en políticas y duré un año. Me di cuenta de que ni eso era para mí, ni me gustaba mucho la universidad tampoco. Es un buen caso de uso tu historia, que para que la gente también lo entienda, cómo se entra a producto, que es la gran pregunta. Tú entras de recepcionista de una empresa que está resolviendo un problema X, empiezas a entender ese problema, empiezas a trabajar ahí y acabas dedicándote a mejorar el producto o a mejorar el proyecto que estaban utilizando. Sí. Es interesante. Yo creo que a día de hoy es más fácil entrar como product manager de una forma más estructurada, porque existe el rol, hay referentes, se escribe, hay como... Es una profesión, pero en 2009, 2010, 2009. O eras Steve Jobs en Apple, o eras programador, o era como... No existía el rol de producto. Entonces era más orgánico todo. Y después lo que has dicho de entrar a una startup como First Employee, yo es la que siempre digo que es la que hay que hacer. Sí. Porque ahí es donde aprendes de verdad. Entonces, entraste en esta startup de Berlín. Sí. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hiciste? A partir de ahí, pues estuve con ellos casi 3 años y salté luego entré de consultora en una agencia que se centraban en desarrollo de backend y trabajaban con clientes externos. Y aquí, de hecho, fue la primera vez que trabajé en un proyecto con inteligencia artificial. Vale. Estamos hablando de 2014. ¿Qué año es? Vale. Sí. Y era una empresa que proponían, compleja, ¿no? La propuesta, pero proponían enseñar a la gente vídeos de publicidad que fueran un poquito más entretenidos, recoger feedback de la gente sobre los anuncios y sobre los productos y utilizar eso para dárselo a las marcas, y luego la persona que veía los vídeos le permitía monetizar. Y lo que teníamos era un equipo, un equipo en realidad era una persona, era un matemático chino que se dedicaba a coger datos de los usuarios y a hacer modelos. Con ellos para hacer estimaciones de probabilidad de compra y demás. Era súper nicho. ¿Y este contenido, estos ads, dónde los publicitaban? Tenían una plataforma propia. ¿Estaban intentando ir a un meta, hacer un meta? Sí, un portal de contenido. Imagínate un YouTube en el que el contenido fuera aportado por las marcas y tuvieras una manera de dar feedback sobre el contenido y, pues en vez de publicidad, más contenido. Y ahí empiezas a aprender lo que es la inteligencia artificial. Ahí descubro que existe esto, claro. ¿Qué se usaba ahí de inteligencia artificial? Modelos, este chico hacía sus modelos. ¿Sus modelos predictivos o qué? Predictivos, sí. Vale. Análisis de datos demográficos, de datos de comportamiento con los vídeos, de patrones de consumo y cosas así. Y ya te digo, me pillaba súper de lejos. Yo, estos tickets, te puedes imaginar, ¿no? Los tickets de frontend, ¿vale? Los tickets de backend, un poquito más abstracto. Estos tickets era como confianza pura en lo que él me dijera. Hostia. Sí. Y vale, y entonces ahí ves que te mola la IA. O sea, entiendes que te puede molar. Ahí es la primera vez que trabajo, pero yo en aquel momento lo veo más como un tema de bases de datos o como un lenguaje nuevo de programación. Vale. Cuando yo descubro la IA, ya sí que digo, uy, espérate un momento, esto me puede, aquí esto me gusta de verdad. Después de esta experiencia, yo me uno al equipo de una ONG. Ok. Justamente en la época del ébola en Liberia. Y es un equipo muy guay de freelancers de Berlín, de gente que yo ya conocía, gente muy top. O sea, el equipo que trabaja en Couch TV, por ejemplo, se juntan para trabajar para esta ONG para hacer herramientas de salud pública. Vale. Entonces, las primeras herramientas en las que trabajo con ellos son muy de formulario, con la particularidad de que tienen que funcionar offline y cosas así chulas. Me voy a Liberia a probarlas en el terreno, de hecho, experiencia, eso daría para otro República podcast. Checa, Berlín, Liberia. Sí, varios países de África. Trabajando con ellos, que estuve 2 años y pico, hay uno de los proyectos que hacemos en los que empezamos a hablar otra vez de inteligencia artificial. Es justamente antes del boom de los chatbots y demás. Vale. Pero empezamos a hablar de inteligencia artificial para estimaciones de población y demás. Entonces ya digo, espérate un momento que esto vuelve a sonar, que hace 2 años apareció un proyecto con esto vuelve a sonar. Y ese verano que yo termino el proyecto,
es cuando Facebook, Meta, lanza la capacidad de lanzar chatbots en su plataforma. All right. A ver, hacemos aquí para entender Sí, bien qué hizo Meta aquí, qué hizo Facebook. Pues Facebook en el verano de 2015, si no me ¿Sí? fallan las fechas, o finales de 2015, anuncian que se van a poder hacer chatbots en la plataforma de Messenger. Ok. Que vas a poder meter robots que Claro. automatizan conversaciones Vale. dentro de, O sea, bots de para Messenger. automatizar acciones a las marcas, ¿no? Conversaciones. Conversaciones. Sí. ¿Pero esto sucede? ¿Lo acaban haciendo o no? Bueno, lo acaban haciendo y de hecho salen un montón de herramientas que a día de hoy suenan más, como ManyChat, por ejemplo, o como Chatfuel, que lo que te ponen es súper fácil crear un chatbot y colgarlo en Facebook Messenger. Vale, ok. Hostia, este detalle no lo sabía. Sí. No lo sabía. Yo que venía de trabajar con médicos, con esta ONG, trabajé en varios proyectos. Ya te digo que estuve en Liberia, hice proyectos en el Congo, me fui a vivir, estuve 8 meses trabajando en Guinea y el problema de base que teníamos siempre era el recoger datos médicos era súper tedioso, había muchísimos errores, yo descubrí cosas como que los números, el saber escribir un 5, no es algo que todo el mundo sepa hacer. Un médico de una zona rural de un sitio a lo mejor no sabe hacerlo, ¿no? Errores de transcripción, un montón de problemas, ¿no? Y de repente cuando lanzan esto y se empieza a hablar más de inteligencia artificial conversacional, yo en mi cabeza hace clic algo de ¿y si en vez de forzar a la gente a meter los datos y luego tener gente limpiando los datos es una conversación y lo que tú digas se transcribe de algo? Parecía magia, ¿no? Era un poco... Y ahí es donde yo digo, uy, aquí hay movimiento, hay ya gente, he conocido gente que trabaja con estas tecnologías, aquí hay futuro. En estos chatbots que comentas, ¿había inteligencia artificial en todos? Porque aquí es un tema interesante o sea, yo los chatbots que he trabajado antes de los LLMs que hay ahora eran chatbots donde había ¿cómo se llama? O sea, una matriz, un árbol de condiciones que podían suceder y a partir de ese árbol se construía una conversación. Totalmente. Pero no había inteligencia artificial. Muy cierto. A ver, los árboles de conversación existen desde hace un montón. Por eso. De hecho, llamábamos a cualquier teléfono, ¿no? Y para tal marca el 1, para tal marca el 2. Eso ya existía. Los chatbots de esta época, muchos se basan en esto. Pero es que también en paralelo empiezan a lanzarse los modelos de NLP, de procesamiento de lenguaje natural. Vale. Por ejemplo, Dialogflow. Entonces tú ya podías coger un Chatfuel, que era un árbol, una estructura de conversación, pero meterle una integración con... Yo utilizaba en aquella época Dialogflow, hay otros que sí que tenían inteligencia artificial. Ahora, era una inteligencia artificial mucho más sencilla y mucho más tonta, digamos, de la que tenemos ahora con los LLMs. Bueno, con matices, ¿vale? Aquí hay cosas para las que funcionan mucho mejor. Vale. Tú lo que hacías era decirle, funcionaba con expresiones y con intenciones, digamos, y con entidades. Eran las 3 cosas clave. Y lo que hacías era darle un montón de frases que podrían decir los usuarios relacionadas con una intención concreta y podías especificar además estas entidades que eran, pues, por ejemplo, ciudades, ¿no? O enfermedades, o síntomas, o partes del cuerpo. Entonces, para la intención de encontrar un remedio para mi dolor de cabeza, por ejemplo, tienes un montón de maneras de decirlo. Puedes decir me duele la cabeza, tengo migraña, escribir migraña mal, escribir cabeza con Z o con S, que era una cosa que para público latinoamericano ocurría mucho. Entonces... O sea, curaba el input, o sea, era una manera de curar el input. Exacto. Y lo que hacías era simplemente aplicar la inteligencia artificial a esa parte. Vale. Y entonces ahí creas el primer chatbot de IA. Sí, yo ahí creo en... Bueno, dejo el trabajo con la ONG y es justo cuando vuelvo a España. Yo hago, antes de volver a España, una parada en Uruguay a ver si me gusta. Y estando en Uruguay, ya con esto de la... Sí, he dado muchas vueltas. Con esto de la salud pública, y si pudiéramos recoger la información de forma conversacional, leo una noticia y es que tienen muchísimos embarazos adolescentes. No deseados, obviamente. Y es un problema de salud pública relevante. ¿En Uruguay? En Uruguay, sí. Y entonces yo, que venía de trabajar con ministerios de salud en los gobiernos donde había estado, me monto un chatbot en 3 días y lo intento lanzar allí. De hecho, me fui al Ministerio de Salud de Uruguay a presentárselo, que les explotó la cabeza. ¿En serio? No se entendía lo que era. O sea, a ver, para entenderlo. O sea, tú te presentas a Uruguay
y ves Estuve este problema allí, sí. y te presentas al Ministerio de Salud y Me monté un dices, prototipo en oye, un tengo esta coworking solución. allí. Sí, les dije, oye, he montado esto, por si os interesa. Lo montas con no code, Lo monto con Chatfuel, que al que era final el es Chatfuel. no code, y con una integración de Dialogflow. ¿Cómo lo integrabas en ese momento? Tenía una integración Vía API, vía API, programabas sí. ahí. Bueno, a ver, es que no era programación en realidad, son todo interfaces Ok. bastante sencillas, no es Python ni nada Ok. por el estilo. Yo fui allí, de hecho, sin ningún plan de vendérselo ni nada, sino simplemente, oye, tenéis un problema, yo tengo esto, a lo mejor podéis trabajar con alguien o se puede sacar algo de aquí, ¿no? Lo que monto es un chatbot que se llama, que luego evolucionó muchísimo, ¿vale? Hice un montón de pruebas con él. Monté un chatbot que se llamaba Eva, Vale. con la marca Bots for Health. Vale. Y Eva lo que hacía era responderte preguntas frecuentes sobre métodos anticonceptivos, y mi propuesta era que se podía utilizar también para detectar dónde estabas y recomendarte una farmacia cercana donde pudieras comprar métodos bueno. anticonceptivos. Esta es la versión El MVP. 0.1 de Bots for Y Health. aquí creas un producto, creas un chat, ¿no? Sí, ¿vale? yo creo un avatar que luego fue evolucionando con una cuenta de Facebook Messenger, y empiezo a pues, ponerlo en foros, ponerlo en sitios. En el ministerio, te digo, me dijeron, no entendemos qué es esto. Vale. Y dije, bueno, pues yo voy a ir moviéndolo para ver qué pasa, si consigo interés, voy a ir entrenándolo, voy a ir aprendiendo de esta tecnología. Me lo tomé como un poco a largo plazo. Vale. Y bueno, esto evolucionó, le empecé a meter otro idioma, le metí también inglés, pasé al cabo de los meses de solamente métodos anticonceptivos a más información sobre periodos, sobre otros temas. Bueno, hice información sobre endometriosis, por ejemplo, también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es endometriosis? Es una enfermedad que tienen algunas mujeres en el útero, y es muy difícil de diagnosticar. De hecho, está muy infradiagnosticada. Los tratamientos son muy complejos también, y bueno, es un problema era un de caso salud de uso, pública. claro. Sí, era un caso de uso que era bastante claro. Y bueno, Eva nunca tuvo modelo de negocio, porque todo lo que intenté hacer no lo conseguía validar, pero había muchísimo interés. Yo Claro. tenía miles de usuarios que chateaban con... Perdón, con Sí. Eva. Vamos con Eva. O sea, es espectacular lo de Eva. O sea, para empezar, tú, Eva, lo haces por algo que sale de encima, dentro de ti, ¿no? Sí. De decir, quiero aportar algo a la sociedad. Sí. Y esto es claramente cómo empiezan los productos digitales. O sea, resuelves un problema que era evidente. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo entrenas esos modelos? O sea, ¿qué haces ahí? ¿Dónde sacas la información de la OMS? Claro, vas buscando ¿Qué fuentes, refiriendo ¿Cuál el valor fuentes? mucho era la fuente que fuera fiable? Claro, sí. Yo ahí además era muy cabezota con eso. Entonces yo siempre te mandaba a la OMS, o te mandaba al NHS, o te mandaba fuentes establecidas. Tenía mucho el no te puedo dar consejo médico, pero te puedo pasar esta información. Y la parte de entrenar era, yo veía las conversaciones, que esto era una cosa que decía, ¿no? Cuando tú hablas con un chatbot o cuando hablas con una IA, la gente, el equipo que crea esa IA, ve tus conversaciones. Vale. En Dialogflow en concreto, lo que yo tenía era una forma de ver todas las frases de los usuarios que habían acabado siendo respondidas con un no te he entendido, no te puedo ayudar. Y lo que iba haciendo es crear nuevas respuestas para esas frases. Ok. Te puedes imaginar el trabajo manual que implicaba eso. Te puedes imaginar. Eso a día de hoy con los LLMs es otra historia completamente diferente. Tiene sus riesgos, pero es otra historia completamente diferente. Porque tú, Eva, cuando no... O sea, para que lo entienda, cuando veía o sea, cuando el input que recibía del usuario no cuadraba con ninguna de las opciones que tú tenías mapeada, sí. Daba eso, ¿no? No he entendido nada y se acababa la conversación. La inteligencia artificial que utilizaba Dialogflow era capaz de, si no estaba en tu lista de expresiones que habías utilizado, pero se parecía y era capaz de resolverlo, te lo resolvía. Y tú, una parte del entrenamiento era confirmar que estaba bien resuelto o decirle que no y decirle cuál hubiera sido la respuesta correcta. Pero lo entrenabas tú, no el usuario. Lo entrenaba yo, claro. El usuario aportaba el dato y yo hacía la confirmación. Tú hacías la confirmación de que sí o sí o no. Claro, y era un proceso manual. Yes. Sí, era muchísimo trabajo. Wow. Lo que tenía luego es que pedían cosas diferentes. Por ejemplo, lo de la endometriosis, yo lo metí porque hubo gente que me preguntó sobre la endometriosis, yo no tenía la información,
veía que era una cosa repetida, esto es product management Sí, manual, sí, es literal. y entonces creaba contenido para endometriosis. Vale. Y esto con 1.000 millones de cosas. De hecho, una evolución de Eva fue, yo me di cuenta de que muchos de los usuarios que hablaban con Eva eran hombres, no mujeres. Y entonces dije, ¿cómo puedo ¿Por darles qué? contenido? Pura curiosidad. En esta época había mucha gente que hablaba con diferentes chatbots para probar cómo funcionaban. Por tener conversaciones de simplemente entretenerse, por probar cómo funcionaban y demás. Entonces yo dije, ¿cómo puedo expandir las funcionalidades de mi chatbot al público que me está llegando? Entonces di el salto a salud mental. Entonces les ayudaba a... metí el concepto de los mood beats, que era el cómo te sientes hoy y qué has hecho, con la idea de darte una correlación, de utilizar inteligencia artificial para correlacionarte cómo te sentías con lo que hacías, ¿no? Ok. ¿Y cómo salió eso? ¿Cómo salió eso? Pues recogí muchos datos, pero yo no tenía la capacidad técnica para hacer luego el modelo de correlación. Claro. Entonces, Pues te podía decir, hoy estoy muy cansado. Y tenías que correlacionarlo con su actividad o su estilo de vida. yo preguntaba, en esta época los chatbots estaba mucho más abierto el ecosistema para mandarte notificaciones. Entonces yo te dejaba suscribirte a un flujo en el que te preguntaba todos los días qué has hecho hoy, además Eva, el personaje, como mucho diseño de personaje, te preguntaba qué habías hecho hoy y cómo te sentías. Y te pedía un indicador de, bueno, como estrellas, ¿no? De 0 a 5. Esto lo llamé mood beats, entonces eran como el beat de la información sobre cómo te sientes y la idea era trazártelo a lo largo del tiempo y sacarte una correlación del estilo A. ¿Te has dado cuenta de que los días que haces deporte Estás mejor, sí, al sí. final te sientes mejor? Me parece espectacular esto, ¿eh? O sea, no me lo esperaba para nada. Una ida de olla. Es una idea de hoy bastante bestia. ¿Cómo lo distribuiste esto? El chatbot en sí. Eva. A ver, muchos directorios de chatbots. Tuve mucha suerte porque en esta época los chatbots de salud había mucho interés en ellos y salió mencionado en varios papers científicos de gente que llegaba al chatbot y hablaba de ello. De hecho, bueno, también me llamaron estuve en Nueva York hablando con Ogilvy porque lo encontraron buscando. Es como no había muchos, entonces era fácil de encontrar. Y luego, aparte, yo en paralelo creé una comunidad de chatbots en español en Facebook, que era donde estábamos todos desarrollando, y de ahí también me llegaban un montón de conversaciones. Y todo esto no monetizando. Todo esto no monetizando. ¿Cuántas horas le dedicabas al día a esto? Variaba muchísimo. Había días que se los dedicaba enteros, luego a lo mejor días que no podía dedicarle, pero a lo mejor le echaba 10 horas a la semana. Y trabajabas de otras cosas. Lo que hice fue, no estaba monetizado, pero gracias a esto también yo pude entrar como freelance, como product manager freelance, en una empresa que se llamaba Reply.ai, que luego acabó comprando Customer y luego les adquirió Meta. Y Reply era, pues igual que ManyChat o Chatfuel, era una plataforma para hacer chatbots, pero que ya utilizaban marcas tipo Starbucks, por ejemplo, o Nike, para hacer chatbots. Entonces era lo que me daba a mí la monetización. Y después de esta experiencia, yo me fui dando cuenta de que Eva no lo monetizaba. Había obviamente negocio en el tema de los chatbots porque Reply estaba funcionando con chatbots y había mucho interés en cómo hacer chatbots y en hacer los primeros prototipos de chatbot. Pero en el espacio B2B, sobre todo. Sí, en el espacio B2B. En el espacio B2B. Vale. Yo lo que hice fue, como me había dado cuenta con Eva de que yo podía crear el diseño de la conversación y podía crear muchas cosas, pero no podía ni crear modelos ni crear integraciones por mi cuenta, Claro. porque no soy programadora, Claro. me monté una agencia de desarrollo. Vale. Y entonces ¿En monté... dónde está? ¿Uruguay o España? No, aquí ya había vuelto a España. Estaba en Córdoba. Y monté una agencia que se llamaba The Neon Project. Vale. Y entonces ya empecé a hacer proyectos para clientes. Y aquí aplicabas... ¿Y aquí qué tecnología hacíais? O sea, ¿qué hacíais de diferencial? Diferencial, yo creo que tampoco había más agencias que lo hacían y no era ciencia espacial en ningún caso, pero... Pues modelos no creabais tampoco. Claro, no, modelos no, siempre apoyándonos en modelos, pues en AutoML de Google, en Dialogflow... Los modelos en esa época que eran los buenos, ¿quién había? Había Google y
¿Quién más Sí, había? era Google y Amazon. Las dos empresas Las dos grandes empresas, o sea, no, sí. olvidémonos de que Meta tuviera su modelo, olvidemos de... No, existía esto es obviamente OpenAI. OpenAI. Bueno, OpenAI existía, pero no. En ¿OpenAI existía? 2018, OpenAI empezaron a Con trabajar la en non-profit, ¿no? 2018. O sea, eran las non-profit. Pero Pero no publicaban sus modelos. era research, no se les conocía. Tenías Dialogflow que seguramente hubiera otras cosas, ¿no? Pero así lo que nosotros trabajábamos, AutoML de Google para etiquetar documentos, Dialogflow para la parte de intent matching de las conversaciones. Trabajé con Alexa en un momento porque hice un proyecto para Vocento que también querían lanzarlo en dispositivos Alexa. Alexa. Sí, el Alexa, dame mis noticias. ¿Trabajaste ahí? ¿Trabajaste por un proyecto con Alexa? Wow, qué guapo. Bueno, pero o sea, no dentro de Amazon, Vale, sino vale. para un cliente les lanzamos la aplicación de noticias para el periódico ABC, la aplicación de noticias en Alexa. Qué guapo. De los primeros lanzamientos. Sí, Qué un proyecto guapo. muy chulo. Qué guapo. Sí. Y luego había otros modelos, ¿no? Estaban los de IBM también, Microsoft también tenía algún modelo, pero al final todos hacían prácticamente lo mismo. Era NLP con intent matching y tiraban mucho de pues Sí, cosas la interfaz y sí. precios y demás. Tú aquí, o sea, en este punto en Córdoba haciendo una agencia y tal, ¿cuándo se acaba esto y por qué también? O sea, joder, o sea, ahora mismo eso tiene ahora mismo un moment de la hostia, un aha moment aquí espectacular. Pues mira, se acabó yo digo que tuve muchísima suerte porque se acabó 2 semanas antes del COVID. Sí, estuve más de 2 años con la agencia. Lo que pasó fue que yo metí socios en la agencia en un momento dado para crecer. Llegamos a ser 13 personas en total, o sea que muy bien. Pero yo tenía mi visión de, la inteligencia artificial y proyectos, aunque sean más experimentales y demás, esto va a acabar dando dinero y teníamos prioridades diferentes. Mis socios también querían hacer temas de blockchain, de hecho eran gente que estaba muy metida en blockchain. Tuvimos que hacer desarrollos tradicionales también porque no se podía vivir de ella en este momento, efectivamente. Y al final pues buscábamos cosas diferentes y decidimos separarnos. Ir por otro lado. Yo volví a trabajar como freelance, ellos mantuvieron la agencia durante un tiempo y luego la vendieron a una agencia más grande. Mola. Y entonces, ¿aquí apareces en Launchmetrics después? ¿Antes de Launchmetrics? ¿O antes de Launchmetrics? Estuve en un par de proyectos. Estuve trabajando con una empresa que se llamaba Hola Brief como freelance. Vale. Ellos tenían un problema de que no tenían product manager, eran los founders haciendo de product managers. Entonces tuve unos meses como consultora con ellos para organizar un poquito producto, priorizar y demás. Y luego estuve trabajando en Genially, que es una startup española que igual sí que conoce más, sí conoce más gente. Vale. Sí. También de Product Manager. Sí, en Genially entré como Product Manager y luego monté el departamento de Customer Experience. Mola. Sí. Antes de ir a Launchmetrics, es que me ha quedado una pregunta por hacer. O sea, tú a día de hoy, ¿cómo ves la inteligencia artificial comparado con toda la experiencia que tienes? ¿Crees que claro, los casos de uso que tú estabas explorando, el primero de Eva, ¿no? Un modelo muy B2C resolviendo un problema casi de salud nacional. Uh-huh. Después te fuiste más al B2B a aprender de empresas, de sus problemas, tal. Pero a día de hoy, que se está expandiendo los casos de uso y que estamos viendo la IA en producción en muchos otros productos, ¿cómo ves el momento actual? Conociendo todo el background que has visto, ¿sabes? Sí. ¿Cómo es la evolución esta que estamos viviendo ahora? Tiene que ser bastante bestia. Yo veo que ha evolucionado mucho, pero ha evolucionado mucho en la superficie. Los LLMs y todo el ChatGPT y demás, lo que ha hecho es que la IA la conozca muchísima más gente y es muy espectacular lo que se puede conseguir. Pero yo, por ejemplo, a día de hoy no utilizaría un ChatGPT o un LLM para resolver un problema de salud, porque la fiabilidad de las respuestas, confío más en la fiabilidad de las respuestas que daba el Dialogflow, en el que había alguien que escribía los mensajes que revisaba y que se aseguraba de que la información fuera correcta, que a día de hoy. Creo que lo estamos utilizando un poco para todo y que hay que tener cuidado. ¿Y crees que llegaremos? Sí, llegaremos, pero es una carrera de fondo. Esto va para muchos años. Yo, de hecho, digo mucho que me gustan mucho los modelos
más específicos, modelos que hacen una cosa en concreto, pues como este modelo de 2014 que perfilaba hábitos de consumo, o cuando estimábamos población, o cosas específicas, o los modelos que he hecho en los que trabajaba Launchmetrics, que cosas tan generalistas. Creo que eso vende mucho y está viendo mucho hype, pero soy un poco escéptica. Tú ves más la verticalización de modelos Sí. que no la horizontalidad. ¿Y no ves el one takes all? O sea, ¿tú no crees que de aquí 20 años habrá un... O sea, por lo que he escuchado, no, pero no lo sé. Yo creo que no. Y seguramente me falte mucha información y haya gente en laboratorios que ni conozco haciendo cosas increíbles. Pero creo que por lo que entiendo de la inteligencia artificial, creo que es más probable que un modelo muy específico funcione muy bien que estos modelos tan generalistas. Ya. ¿A ti te hubiera molado también trabajar en un modelo, en un OpenAI o alguno más de research? Siendo una persona que ha visto algo mucho desde el principio, o sea, estando ahí viendo qué decían los usuarios, entrenando. O sea, yo te veo bastante, ¿no? Por ahí también. Sí, a mí y de hecho con Eva yo decía que disfrutaba mucho porque llegó un momento en el que decidí que no iba a intentar monetizarlo, que iba a dedicarme a aprender de las conversaciones y a cacharrear todo lo que pudiera, más como si fuera research. A mí me encantaría hacer research de modelos, claro que sí. Si lo hubieras intentado monetizar, a lo mejor no hubiera sido lo que fue. Claro. Bueno, y que tenía un montón por la vertical de salud. Es que, por ejemplo, en ChatGPT, los términos y condiciones te dicen que no puedes utilizar ChatGPT para dar consejo médico. Entonces, es un sector tan regulado que... Sí. ¿Cuántos usuarios tuviste? ¿Llegaste en Eva? Pero de alrededor. A ver, altas, es que yo soy muy con el número de usuarios, altas unas 5.000. Vale. Usuarios luego activos, que repitieran y demás, muchísimos menos. Wow, no está mal. Sí. Wow, está muy bien, está muy bien. Vale, entonces, Launchmetrics, ¿qué hacías ahí? ¿Qué es Launchmetrics? Es una empresa bastante top de Estados Unidos, muy top de Estados Unidos. ¿Qué hacías ahí en Launchmetrics? Bueno, Launchmetrics es una empresa, curioso lo de Estados Unidos, porque yo siempre pienso en ella como una empresa francesa. Es una empresa que une a varias empresas más pequeñas curiosamente, de Estados Unidos, de París y de Girona. Que me encanta. Launchmetrics es una empresa que hace brand performance management para marcas del sector de la moda y la belleza. Vale. Y yo entré a trabajar con ellos como directora de producto de 2 de sus productos, que eran los productos de métricas. Ellos tenían productos de la parte de lanzamiento, del launch, para, pues piensa en las Fashion Weeks, hacen la aplicación del check-in de las Fashion Weeks, o hacen las aplicaciones que utilizan para mandar muestras a influencers o a revistas. Y yo en concreto trabajaba en las aplicaciones de métricas, en las que, fascinante, recogían todas las menciones de las marcas en prensa impresa, revistas y periódicos de todo el mundo. A Manini. Con equipos que escanean las revistas y que etiquetan las revistas. Wow. Sí, producción brutal. Wow. Redes sociales y páginas web del sector o relevantes, ¿no? También generalistas, pero con autoridad, sí. Y tradicionalmente ponían a disposición de las empresas estos clippings, ¿no? Que era algo que las marcas hacían antiguamente, recortando y midiendo para ver cuánto retorno de publicidad tenían. Poníamos a disposición de las marcas este contenido en forma de reports y demás, pero luego hacíamos también una cosa muy chula, que era utilizar inteligencia artificial para cualificar ese contenido, para desambiguar marcas complejas como Mango, por ejemplo. ¿Mango es Mango la marca o es Mango la fruta? ¿O diésel es Mango? O sea, ¿es diésel la marca o diésel...? Claro, porque estamos hablando de volúmenes de datos muy altos. Claro, volúmenes muy tochos. Y luego Launchmetrics tenía una cosa súper chula, que yo creo que es el diferencial, que es la valoración de los artículos. Antiguamente, para ver cuánto valía una mención en Vogue, pues se calculaba cuánto te cuesta poner un anuncio en Vogue, pues ese es el retorno que tienes. Y Launchmetrics, antes de llegar yo, pero que no lo hice yo, que esto fue un equipo que tenían de Data Science, crearon un modelo que era el MIV, el Media Impact Value, que combinaba un montón de factores. La autoridad de la publicación, donde aparecía la mención,
cuánto ocupaba, si tenía fotografías, si no, y un montón de factores más para dar un valor mucho más preciso. Y te daba el valor o sea, te daba, te daba lo que era el fair para pagar ahí. ¿O como que te daba? No, es el parecido a un retorno de la inversión. Parecía es el un ROI, cuánto ¿no? vale, sí, el cuánto vale que te haya mencionado Vale. tal influencer o que haya salido en tal nota de prensa o que haya salido en una editorial de Vogue o en un anuncio en Vogue, ¿no? Pero está guay el producto, pero después no se convertía a cuántas ventas habíais visto. No es que no veíais las ventas vosotros. No, Os quedabais las en la ventas parte, no se veían, pero eso, bueno, las marcas ya hacen su sus cálculo. estudios y tal. Y para las marcas, ese valor económico, independientemente de las ventas, era su benchmark para ver cómo funcionaban y cómo se comparaban entre ellos, cómo decidían en qué medios invertir, y de hecho era un estándar de industria. Yo digo ¿Ah, que sí? uno de los momentos más proud de mi carrera es que en Vogue saliera cuando Rihanna presentó maquillaje de su marca en la Super Bowl, el año que estaba embarazada, y en Vogue el artículo salía hablando de el momento en el que Rihanna sale vale tantos miles de dólares según el MIB de Launchmetrics. Entonces era estándar de industria, sí. Qué bueno, Sí. qué bueno. Ole. Ves un modelo muy específico para una cosa Qué muy buena. concreta que se iba iterando con los datos, que mejorábamos con, bueno, pues vamos a meter una evolución de cuántas veces aparece mencionada la marca y cómo se distribuye y si es al principio o al final, siempre para ir mejorando. ¿Qué tipo de inteligencia artificial había ahí? O sea, ¿qué había? Modelos que hacían, nosotros teníamos un equipo de data science que trabajaba con los modelos de valoración. Pero no eran sí. LLMs en ese momento. No, para nada, para nada. Aplicamos luego LLMs para otros problemas, pero ese modelo de valoración es otro independiente. Está guapo, o sea, es muy chulo, muy chulo Sí. este producto. Muy chulo. Sí. Muy chulo. Después, otra cosa que tienes en LinkedIn que hemos estado hablando antes de grabar es que hiciste un curso en LinkedIn Learning que yo no conocía a nadie que lo hubiera hecho. Y esto, ¿qué hiciste ahí? ¿Hiciste un curso de producto, entiendo? ¿O más cosas? No solo producto, de tecnología también. ¿Pero qué hiciste ahí? He grabado varios cursos con ellos. ¿Cuánta gente te ha visto? Son muy profesionales, pues más de 100.000 personas. Sí. Bestia. Sí. La verdad es que como canal de difusión es muy bestia y te ve gente de empresas muy, muy top. Yo nunca pensaba que me iba a ver un directivo de Coca-Cola y te ven. O sea, para que la gente lo entienda, LinkedIn Learning es como su pata B2B, ¿no? De cursos. Bueno, que alguien particular lo puede comprar también. Un particular también lo puede comprar. Y entonces cogen a creadores como tú y lanzan estos cursos para que o marcas como Coca-Cola o particulares y tal los consuman. Sí. Y entonces te enviaban te enviaban el setup a casa y lo hacías todo en casa, ¿no? Es una locura eso. Es una locura. A ver, los primeros cursos que grabé con ellos fui a Graz, a un pueblo en Austria donde tienen ellos sus estudios, que es una pasada, y rodé con ellos, ¿no? Es un proceso muy guay porque escribes los guiones, estás muy apoyado por gente que se dedica a esto, ¿no? Y que tiene mucha experiencia, y vas a Graz y tienes un estudio donde te maquillan, tienes un croma verde y demás. Y bueno, la experiencia fue muy buena y quise repetir cursos, pero el COVID ocurrió y tuvimos que cambiar planes. Entonces, después de posponer la fecha, hubo un momento en el que decidieron que nos mandaban los equipos a casa y grabábamos en casa. Vale. Y teníamos, bueno, pues un setup montado en el salón con el sofá en vertical y... Tenías un equipo de producción también remote, ¿no? Sí. Con ahí me iban corrigiendo, me iban diciendo, repite esto. Un poco esto, más a la izquierda, un poco más a la derecha. Sí. Ya ves, muy guapo. Sí, muy chulo. Muy guapo. Vale, ya para ir acabando. Ahora, ¿qué estás haciendo ahora? También para la audiencia que si quiere hablarte, que te escriba. Pero ¿cuál es tu actividad ahora? Yo estoy dedicándome a la formación ahora mismo. Vale. Dejé el trabajo en Launchmetrics antes del verano y estoy trabajando con ESIC, con la universidad, haciendo cursos para directivos por las tardes de todos los temas digitales y de organización un poco más moderna. Estoy trabajando con The Hero Camp haciendo cursos más de producto para product managers, los cursos de digital product manager que tienen, y también formación in company. En InCompany estoy haciendo más temas de inteligencia artificial, acercándoles un poco... ¿Qué les explicas?
Pues dependiendo del nivel o del tipo de equipos, tengo 2 formaciones diferentes. La primera es para equipos muy generalistas, hablo de recursos humanos o gente de otros departamentos no técnicos. Es una introducción a la inteligencia artificial. Yo siempre digo el desmitificar la inteligencia artificial y explicarles casos de uso reales. Y hablar también un poquito de los riesgos y de las limitaciones. Entonces, son formaciones largas y, bueno, pero también muy dinámicas y muy participativas. A gente más técnica, más product managers, por ejemplo, la formación es más productividad con inteligencia artificial, o sea, cosas que puedan hacer en su día a día como product managers, o el cómo utilizar inteligencia artificial para o bien crear nuevos productos o cómo meterla en productos existentes. Vale, interesante. Sí, también dinámico y demás. De hecho, tan dinámico que me he creado un juego de tarjetas para poder tocar cosas físicas y movernos en una sala y hablar de las cosas en vez de estar yo hablando solo delante de la cámara. ¿Alguna anécdota aquí que nos puedas contar, si se puede contar, de esto? Porque, o sea, me parece interesante cómo, o sea, tú ves las empresas tradicionales o las empresas que están viendo que tienen que digitalizarse, bueno, digitalizadas, yo creo que están ya varias, ¿no? Pero las empresas estas que se interesan mucho con la inteligencia artificial, que no tiene que ser fácil, o sea, que entiendan muchas veces lo que les permite hacer, y no solo que lo entiendan, sino que lo hagan, o sea, que lo adapten. Un caso de uso que es súper interesante es en el Product Fest, que es el episodio que ya habrá salido, entrevistamos al CEO de Lefebvre, una empresa del mundo jurídico legal que es una empresa que hacía muchos años que estaba viviendo, tenía un repositorio de datos legales muy fiable y tal, y habían aprovechado perfecto el caso de uso de la IA, en este caso del LLMs y tal. Eso es un claro ejemplo de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Pero no todas las empresas pueden tener esto, también por su actividad, no toda es una actividad tan fácil y tan evidente, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves ahí en las empresas que haces formación en este sentido? Varía mucho. El caso de Lefebvre es fantástico, son, o sea, buenas prácticas por todas partes y han sabido aprovecharlo. Veo mucho, por una parte, las empresas todavía están evaluando si van a aplicar inteligencia artificial o no. Están en la parte de riesgos, de ver casos de uso, de ver política de uso de la IA dentro de la empresa y demás. Eso en cuanto a estrategia de las empresas. Y luego, en cuanto a la gente, en los particulares, veo un montón de ganas de utilizarlo, mucho desconocimiento de qué pasa por detrás, porque es que la percepción que tenemos de la IA es ChatGPT. Y ChatGPT lo puedo utilizar para todo. Y no se sabe mucho las limitaciones que tiene o casos de uso para los que no está hecho. Y mucho interés, la parte que más gusta de las clases es toda la parte de riesgos, cuestiones éticas, y esto puede pasar, y qué hace con mis datos, y cómo se entrena y demás. Ya, ¿y qué haces ahí? Porque realmente, o sea, un modelo, o sea, el concepto de qué van a hacer con mis datos, yo creo que ahí nadie le da igual tus datos, pero para una empresa muy tocha también puedo entender que haya un poco de rechazo ahí. Sí. ¿Cómo se trata eso? ¿Qué haces ahí? Yo soy muy de tomárselo con calma, que no vayan con prisa, que miren términos y condiciones, que hagan una política de uso, que entrenen a la gente, que digan, definan... Lo que se puede hacer y lo que no. Claro, en Launchmetrics, por ejemplo, vivimos ese momento y luego creamos herramientas que a lo mejor consumían manuales internos y cosas así, pero hubo un momento de, primero, no se puede utilizar, y luego decir, se puede utilizar con estas limitaciones. O sea, por ejemplo, no puedes poner datos personales de clientes, no puedes poner datos económicos, no puedes... Y luego Me gustaría ver la realidad, ¿eh? Claro, luego hay configuraciones, ayer lo comentaba en una formación, ¿no? No es lo mismo utilizar ChatGPT, la aplicación gratuita en tu móvil, el acceso a datos y lo que pueden hacer con esos datos que tiene, que si tú utilizas la API integrándola en tu sistema y los datos se quedan en tu sistema. Entonces es que es tecnología, yo repito mucho que es tecnología y que hay que tratarla como tecnología. Ya. Pero, o sea, pero la realidad es que si tú haces un mini benchmark de la gente que trabaja en cualquier oficina o en cualquier empresa y qué tal, ¿cuántos no habrán puesto cosas de clientes ahí? ¿Cuántos no habrán puesto contratos? ¿Cuántos no habrán puesto? O sea, sí. Yo veo algo, o sea, pero es que es verdad, o sea, yo veo algo aquí que hay como un punto de mí de decir, no restringas, ¿no? O sea,
deja que todo, o sea, que tire, pero también entiendo el otro punto de vista de decir, ostras, eres el CEO o el CTO o quien sea de una empresa de 1000 y pico trabajadores que está en no sé dónde, no sé qué haría en estos casos. También aquí No sé. tenemos, es que ChatGPT se ha llevado toda la Te ha llevado prensa, toda la ¿no? Y empresa. es de lo que hablamos todos, pero yo recomendaría, si tenemos un entorno Microsoft con Copilot o si tenemos un entorno Google con Gemini, ahí tenemos la misma confianza con darle información a Gemini que con subirla a nuestro Google en Drive. Gmail o lo que sea. Y ya lo estamos haciendo. Entonces, pues a lo mejor no utilizar startups nuevas que no sabemos o leernos los términos y condiciones bien antes de hacerlo, pero las que están establecidas es igual que subir un documento a un Drive. Sí, sí. ¿Vas siguiendo los dramas de OpenAI y tal? ¿Estás metida en el Sálvame Deluxe de la vida de la IA? Es imposible que no te llegue, es muy interesante. Tampoco me dejo llevar mucho, lo veo como una empresa más. Pero sí, obviamente ahora van a hacerse for profit. Por fin. Se ha ido Mira Murati y un montón de gente más. Se ha quedado Sam solo, pero con mucho dinero. Mucho dinero. O sea, solo, pero con muchos billetes. Sí. Veremos qué pasa. A mí me gusta entender también tu opinión aquí, ya más filosófica, pero eso, ¿no? La IA, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿tú cómo ves de aquí 10 años? El otro día hablaba con un compañero del curro que los modelos propios como los de OpenAI, el más básico, el ChatGPT de turno, ya se nota el que la ha usado hace 6 meses o el que la ha usado hoy para temas sobre todo de matemático, razonamiento, tal, que está mejorando muchísimo, ¿no? Entonces, ya ves como que la gente ya está entendiendo más cómo hay una adopción clara del producto, y esto yo creo que gracias a ChatGPT se ha conseguido en sí. O sea, puede ser mejor o peor, puede tal, pero la adopción al B2C de producto en sí total es clara de que lo han hecho ellos. Sí. Y los demás incluso se han apalancado en su... Sí. Entonces, ¿tú cómo ves a futuro esto? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Los trabajos? ¿La gente va a perder los trabajos? ¿No va a perderlos? ¿Cómo lo verías a alguien que, no sé, que no está muy metido también? Yo no creo en la destrucción de trabajos por la IA ni por ningún avance tecnológico. ¿No? Porque creo que de forma a lo mejor testimonial sí, pero en el grueso no veo estas visiones distópicas de y todos nos quedaremos sin trabajo y todo estará hecho por máquinas, porque creo que surgirán nuevos trabajos, que siempre va a haber un valor en trabajos manuales, artesanos, que hay muchas cosas que son imposibles de automatizar y eso que es que van a surgir nuevos trabajos. Entrenadores de IA, ¿no? Los prompt engineers que no existían hace, ¿te lo crees, hace 3 años. Bueno, no es que te lo creas, es Yo que soy ya muy existe. anti-prompt engineer porque creo que se pueden conseguir resultados muy buenos con peticiones para las que no hace falta hacerse un curso de 20 horas. Creo que los buenos comunicadores, igual que una persona que es capaz de dar buenas instrucciones a un trabajador, vas a ser capaz de darle buenas instrucciones a un LLM. Pues este rol, el otro día vi un post de César Miguel Áñez de Latitude que explicaba este rol y veías lo que pagaban las empresas americanas por el prompt engineer, pues todo da igual, el sueldo da igual. Pero lo que quiero decir aquí es que o sea, hay un punto también de entender cómo funciona por dentro un producto con LLM, cómo se debuga, cómo entiendes los logs que pasan, que también hay un poco de ciencia ahí que no es fácil, quiero decir, no lo puede hacer todo el mundo. O sea, también puedo entenderlo por dónde va, pero sí. Sí, por eso yo creo que lo acabarán absorbiendo roles técnicos, que saben todo lo que hay detrás. No creo que... Es que el prompt engineering, el año pasado hubo un hype que era las plantillas de cómo hacerle la petición y es tan simplista eso, al final tiene toda la parte del debugging o de los flujos o del producto en producción. Del data ops por detrás, que es otra cosa. Claro. Sí. No, yo los trabajos creo que va a cambiar mucho, creo que las tareas que vamos a hacer van a cambiar, creo que a lo mejor viene bien para llegar a estos compromisos de reducir las horas de trabajo a la semana, de la jornada laboral de 4 días y cosas así. Puede hacer... Match ahí. Puede haber un match, pero no creo que vaya a haber una gran destrucción de puestos de trabajo. Una parte operativa de una empresa. Operaciones de una empresa, da igual cuál. ¿Tú crees que este perfil en 2 años va a seguir aportando el valor que aporta ahora? Yo no lo creo.
No, pero cambiarán. O sea, también piensa que despedir gente es muy costoso y siempre hay más cosas que hacer y siempre hay cosas que no estás haciendo porque no tienes tiempo o personas para hacerlo, y que si automatizas una parte vas a poder abrir. El otro día miraba para una de las clases in company que di con The Hero Camp, miraba justamente por curiosidad, ¿no? Si en una empresa estaban creciendo las contrataciones o decreciendo. Y es que me metí en varias y en todas crecían. O sea, no he visto ninguna que tenga como un declive que pueda ser causado por la IA, que quizás me equivoque y llegue, ¿no? Pero decía el otro día, ¿no? Los cajeros automáticos existen desde los años 60 y sigue habiendo sucursales bancarias. Hay un montón de operaciones que se hacen en banca. Y la tecnología de banca es la misma. Y la banca se ha expandido a otras cosas que no cubrían. Y las aplicaciones móviles de banca también existen desde el año 2011, creo que fue la primera. Sí. Y seguimos haciendo cosas en la sucursal. Sí. Entonces no creo que vaya a ser desastroso. Sí creo que va a cambiar muchísimo el día a día. Pero, por ejemplo, yo veo más como que dentro de las aplicaciones que ya utilizamos va a haber elementos de inteligencia artificial que van a simplificar cosas. A mí me encanta en Copilot, han sacado una integración con Excel en la que puedes hacerle preguntas en lenguaje natural y te genera las gráficas y hace un montón de cosas. O el Windows nuevo que han sacado, que está más adaptado para IA, la interacción con los archivos en tu navegador ya no es guardar, imprimir, sino que tienes un montón de cosas más. Entonces veo que ahí sí que va a haber mucha transformación. ¿Tú crees que hasta ahora la sensación que me da es que la interacción humano-computador, cuando hablamos de IA, el chat es el que gana, ¿no? Y más como tu experiencia de ahí? ¿Crees que va a seguir siendo así? O sea, yo estoy esperando como una nueva manera de hacer producto con una UI o con una interficie. Es que no sé si es UI la palabra, o sea, con una manera de comunicarse ordenador-persona que no sea chat. Que el chat a veces es muy poco... O sea, va muy bien porque el punto de conversación es algo muy cómodo y toda la gente utiliza el WhatsApp, toda la gente utiliza mensajería, entonces la gente tiene una adopción muy heavy en hablar y que te respondan, pero no sé al futuro dónde va a ir esto, ¿sabes? Si vamos a evolucionar hacia algún lado, ¿tú cómo lo ves eso? Mira, ayer justo ponía varios ejemplos que decía, cuando hablamos de prompt, a día de hoy pensamos en chat. Claro. El chat es fantástico, ¿eh? El lenguaje natural es la leche, es lo que a mí me trajo a la inteligencia artificial, pero lo que tú dices, igual no es para todo. Hay un libro brutal que se llama La mejor interfaz es ninguna interfaz. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero bueno, ¿vale? Best interface is no interface. Lo vamos a poner en la descripción. Sí, ponlo por ahí. Y habla de ir un paso más allá y eliminar la interfaz. ¿Vale? Pone un ejemplo así como que igual es muy nicho, ¿no? Pero es los coches que el maletero se abre sin tener que tirar del tirador. Simplemente le pasas un pie o te detecta y se abre automáticamente. Yo creo que va a ir mucho hacia eso, hacia proactividad por parte de las máquinas, del hardware, incluso aplicaciones de ofimática. Hay un vídeo brutal del presidente de Microsoft España hablando en un evento de SIC en el que habla de cómo utiliza la inteligencia artificial en su día a día. Y muchas de las cosas son proactivas. Recibes un correo electrónico y pidiéndote o una alarma para prepararte, o sea, para una reunión que tienes, y te da directamente un botoncito que te pone resumir el documento de tal. Entonces, no tienes que pedirle a la vista de que tienes una reunión, escribir en el chat, por favor, busca el documento de tal y resúmamelo, sino que te lo da, ¿no? Y a lo mejor es un clic, es un botón, que no haya nada, una detección más proactiva. El punto este que comentas de... parece como que hay una serie de workflows, ¿no?, que se van apareciendo por arte de magia, como la del botón y tal. El otro día vi el caso de Aldara, es una startup de Barcelona que salió en la tertulia de INNI, que es una administradora de fincas, muy tradicional. O sea, la startup es una startup tecnológica, pero en el sector tradicional. Y enseñaban cómo en su back office estaban implementando los LLMs para automatizar todo. Y ahí era un buen ejemplo de esto que comentas, ¿no? De que se generan workflows que, hechos sin inteligencia artificial, serían muy, muy difíciles porque hay mucha variante, hay mucha sugerencia, hay mucha botón que hace una acción, que puede hacer otra acción. Y esto, hacerlo sin inteligencia artificial, sería jodido. Entonces, este es un caso de uso bueno en producto de cómo podría ser un
una manera de aprovecharse de esta tecnología. Veremos, Sí. es complicado. Sí. Veremos. Cuesta verlo, o sea, aún no sé. Es que va muy al futuro y yo creo que tenemos mucha prisa. Muchísima. Muchísima prisa. Y además a gente Muchísima. que nos dedicamos a formación, prensa y demás, como que nos interesa enseñar este futuro, pero que es que a lo mejor pasan 7 años hasta que llegue. Y a lo mejor por cómo lo enseñamos a la gente le empieza a dar prisa, ¿no? Y a sentir como que tiene que El ser ya. FOMO. Yo suelo acabar las formaciones diciendo también, oye, que esto Tranquilos. es para que lo entendáis, ¿no? Para que empecéis a pensar, para que os preparéis, para que hagáis políticas de uso, pero que no tengáis prisa, ¿no? No todo el mundo lo está utilizando, no vamos... Es que a veces parece que le estamos diciendo a la gente que va tarde, que todo el mundo está utilizando... O que la competencia lo está haciendo. Que la competencia lo está haciendo. Exacto. Sí, pero también hay un punto que yo no entiendo de decir, oye, parece como, ostras, si la competencia lo está haciendo, automatizará mucho más, lo hará mejor, entonces tengo que aprender. Aprenderá más. Yo digo que la gente o incluso en mi caso, ¿no? El haber hecho chatbots en 2016, aunque a día de hoy ya no sirvan para nada, la tecnología nos haya pasado y no se monetizaran y lo que sea, pero te da un aprendizaje que te ayuda a entender la siguiente ola muchísimo mejor, a hacerlo con más cabeza, a ser más eficiente, a gastarte menos dinero también por el camino. Entonces, yo recomendaba mucho a las empresas cuando a lo mejor me pedían, tuve un cliente que me pidió un presupuesto, quería hacer un chatbot de salud que hablara todos los idiomas del mundo y supiera responder todas las preguntas, ¿no? Y yo, para darle el presupuesto, lo intentaba acotar, intentaba bajar el alcance y me decía, no, es que yo quiero que lo haga todo. Y yo le decía, pues es que entonces el presupuesto te doy 300 millones de euros, no sé, o sea... Entonces, yo era mucho de no, busca un experimento, algo concreto, en lo que tengas datos, en lo que confíes y demás, y ve aprendiendo. A día de hoy, ese proyecto que me pedía este hombre se podría hacer con un LLM. La calidad de las respuestas, pues habría que verlo, ¿no? Y trabajar en ello, pero se podría hacer en un montón de idiomas, con que respondiera a cualquier tema y que nunca te dijera, lo siento, no te he entendido. Pero, no sé, yo creo en hacer las cosas como paso a paso, iterativo, aprender y el aprovechar, pues este momento, vamos a aprender del LLM, aunque no sea súper eficiente, pero... Sacar datos, sacar cosas de ahí. Sí. ¿Crees que todas las empresas deberían intentar, no todas, pero deberían ya hacer pruebas de estas? En producción, en su producto. En producción, en su producto, no lo sé, pero buscar algún caso de uso interno que no sea muy sensible y que no les vaya a doler mucho. Eso sí. Eso sí lo recomendaría. Sí lo recomendaría. Pocas están haciéndolo, o es la sensación que me da. Es la sensación que me da. O sea, empujar también a que se haga. Sí. Pero bueno. Vale, Cris, ya para ir acabando, ¿cómo te pueden contactar, por cierto? En tu web, cristinasantamaria.com. cristinasantamaria.com o mandarme un mensaje en LinkedIn. Perfecto. Sí. Siempre acabamos preguntando ¿cuál es para ti una recomendación que harías a un aspirante de Product Manager? Creo que tu historia es interesante. Viniendo de trabajar de recepcionista y entendiendo el problema, ¿tú qué le dirías a alguien ahora que quiere empezar en producto? ¿Cómo lo harías? ¿Por dónde le tirarías? Creo mucho en eso, en encontrar un problema que te pique, que se esté resolviendo con tecnología, ¿no? Porque entiendo que hablamos de producto digital, y empezar a pensar en cómo mejorarlo. Y creo mucho en el empezar a hablar con tecnología. Yo he trabajado con gente de soporte o de customer success y demás que acaban entrando en producto y digo que son muy buenos roles. Son gente que lo hace muy bien. Es un buen caso de uso. O sea, ¿podría recomendar esto de entrar por roles más operativos o de atención al cliente y tal? Es que vas a tener una cosa muy importante del trabajo en producto, yo creo que es la empatía con el usuario, ¿no? El entender qué hacen y demás. Y yo creo que el salto de hacer una carrera o acabar bachillerato y demás y entrar como PM es muy complicado. Es súper difícil. Te falta mucho conocimiento del mundo, de cómo funciona una empresa, cómo funcionan las operaciones. Es casi imposible. Sí, entonces creo que la capa de buenas prácticas de producto y técnicas de gestión de producto y herramientas se puede aprender. Bootcamp, de Hero Camp, o viendo tu podcast o leyendo mi blog o todas estas cosas, pero la empatía con el cliente, entender cómo funciona una empresa... Eso lo tienes que hacer. Eso lo tienes que vivir. En las empresas que haces formación, también empresas que no tienen PM, si quieren transicionar a producto, también haces esta parte. Empresas que no trabajan con producto,
¿O ya son empresas que ya saben de lo que hablan? No, algunas de las formaciones que he hecho con The Hero Camp son empresas que a lo mejor tienen un equipo de producto para algo concreto, pero que trabajamos con equipos que son no digitales también. Vale. Sí. Tiene que ser interesante esto. Sí. Hay un reto guapo. Sí. Pues que a mí me encanta entender cómo funcionan las empresas también. Sí. Yo creo que esto es un skill que lo tienen sobre todo los PMs, de que entran en una organización, en una empresa y dicen, a ver, ¿cómo puedo resolver estos problemas que me veo solo entrar por la puerta, ¿sabes? Sí. Sí, es interesante. Sí. Hay mucha cosa. Pues Kim, si quieres lo dejamos aquí, no sé si alguna cosa me he dejado, pero mil gracias por venir. Nada, se me ha pasado volando. Y ha sido un placer y muchísima suerte en tu proyecto de ahora. Y que resuelvas muchos más problemas. Muchas gracias por invitarme, que soy muy fan de tu podcast, que viene gente muy top y siempre he aprendido mucho, o sea que muchísimas gracias por invitarme. Tenemos una estrella que la han visto 100 y pico mil personas aquí hoy, o sea, en LinkedIn, o sea, esto sí que es un placer. Y hasta la semana que viene con más producto. Chao.